sería, Brian? Las collares. Ajá, las narinas ureares. Igual, para atrás hay un agujerito que son las coanas, ¿verdad? La abertura caudal de las narinas. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos acerca de que las coanas se dividen en dos, en algunas especies, a través de qué estructura, Mariana? El vómer y el paladar duro. O sea, pero el paladar duro siempre está ahí. El vómer es la estructura que en algunas especies acompaña al paladar duro óseo en toda su longitud hasta caudal y entonces divide en dos. En otras especies que vamos a repasar hoy, el vómer está presente, pero no topa hasta abajo, porque recuérdense que el paladar óseo es el suelo de la cavidad nasal, ¿verdad? Entonces, en unas está hacia abajo, pero en otras no llega hasta abajo. Entonces, al final, solo es una coana. ¿Sí? Mencionamos que en equinos y en cerdos, el vómer acompaña en toda su longitud al paladar óseo y entonces van a haber dos coanas. En perros y en vacas, el vómer no llega siempre pegadito abajo con el paladar duro u óseo y entonces solo va a haber una coana. Ahí terminamos la clase de ahí. Dime, Gabriel. Yo pensaba que era el tabique nasal que acompañaba todo el paladar. Es que recordemos que el tabique nasal en la porción caudal se une al vómer. Entonces, ¿cómo decir que es sinónimo? Es sinónimo. ¿Por qué? Porque dijimos que el tabique nasal hacia rostral es ¿de qué tipo? Cartílago. Y a nivel medio caudal se une al vómer. Sí. Entonces, ahí está. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Estamos bien? El etmoides hacia caudal, ¿no? Porque ahí topa. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta con respecto a las dos clases que llevamos ahorita de respiratorio antes de seguir? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Ok. Entonces vamos a hablar. Ayer vimos esto o no vimos esto. ¿Les funciona? Sí. ¿Sí la vemos? Entonces empecemos a repasar un poquito ahí, porque es que en la sección A nos hemos quedado un poquito atrás. Entonces, solo vimos ayer entonces que la cavidad nasal, que son dos, ¿verdad? En todas las especies, cumple con ciertas funciones. ¿Cuáles son esas funciones, Sarita? Son dos. ¿Cuáles son, Mioño? Modifica el aire, es una ahí. Y constituye el sistema olfatorio en la otra. ¿Cierto o no? Bueno, ahí estamos. Ahora, de esto, ¿cómo modifica el aire? De tres maneras hablamos. David. A ver. Lo limpia, es uno. Dos. Lo humedece. Y tres. Lo entibia o le sube la temperatura. Ahora, ¿cómo? Digamos, la modificación del aire está en esas tres formas. ¿Cómo lo va a limpiar ahora? A ver, Rita. Por la secreción nasal. ¿Por la? Secreción nasal, los mocos. ¿Podemos ampliarlo? ¿Atrás? ¿Sí, tú? El aparato mucociliar, habíamos hablado de moco y sus pelitos, ¿verdad? ¿Cómo lo modifica? A través de humedecerlo. A ver acá. ¿Qué? ¿Cómo? Danisa. ¿Cómo es? Danisa. ¿Cómo pareciste vos? Me queda mal, pero tiene que leer, está el folleto en la plataforma, ya está el folleto. ¿Ah? ¿No lo miran? Sí lo miran, dice. Entonces tienes que buscarlo bien. André, bienvenido. A ver, ¿cómo modifica el aire a nivel, y ya mencionaron, limpiando a través del aparato mucociliar? Ahora lo modifica también humedeciéndolo. ¿Cómo lo humedece? Humedece con el aire porque el plano está húmedo. Eso no es humedecer. El plano está húmedo. ¿Cómo se humedece ese plano? Con las glándulas, en el caso de los bovinos, con las glándulas parietales. Te agarré así llegando, pero sí lo sabes, pero descansar porque acabas de llegar. Voy a quemar ropa. A ver, Bernard. Las glándulas propias. Y Nasales propias. Ajá, ¿qué iba a decir aquel en el bovino? ¿Qué más? Nasales laterales. ¿Como en quién? El caballo. Perros. Perro. ¿Y en todas? era la animal. Con una sola animal.
la desembocadura del conducto nasolagrimal. Con estas estructuras se está humedeciendo. Y luego la otra forma en la que se cambia es a través de entibiarlo o subir la temperatura, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? ¿Ah? Ay, ¿qué onda? Pero ya tendrás que meterte a la plataforma, me voy a quedar lista porque ahí está fluyendo. A ver, acá. ¿Cómo te llamas? Ni voltear. ¿Cómo te llamas? Ana Beatriz. Ana Beatriz. A ver, pues, Ana Beatriz. ¿Cómo sube la temperatura del aire? Con los cornetes. Por ahí quiere ir, ¿verdad? Allá arriba. Joven de lentes. ¿Vos? Por las panas que tienen bastante inervación. Nada que ver. Circulación de la sangre. Sangre, entonces, es que nervios, inervación en nervios. Sangre es lo que estamos viendo, pero ¿cómo? A ver, saque. Ya va por ahí, pero no quiere. A ver. Vascularización. ¿La vascularización de quién? Los plexos vasculares. De los cornetes. Por eso es que las cornetes se llaman también turbinas. ¿Sí? Porque están cubiertos de mucosa que tiene mucha irrigación. Irrigación, no inervación. ¿Sí? Y la sangre, dentro de las funciones que tiene, es la de mantener la temperatura corporal. ¿Ok? Bueno, eso lo vimos ayer. Entonces, las funciones de la cavidad nasal modifican el aire inspirado, lo limpia, lo humedece y le sube la temperatura, como habíamos hablado. ¿Cierto? Y la otra era, la otra función, Sistema el olfatorio. sistema olfatorio. Entonces, veamos acá. Vean ustedes. Esas estructuras que están acá se conocen como cornetes etmoidales. Y aquí en esto, cuando lo miren por acá en el laboratorio, son los cornetes etmoidales. Los cornetes etmoidales tienen la característica de que la mucosa que los tiene recubriendo está o es de tipo olfatoria. ¿Sí? La mucosa es de tipo olfatoria. Entonces el aire que llega acá va a llegar. Ver, ¿qué es esta estructura que está acá? El encéfalo, que obviamente la mayor cantidad o lo más grande es el cerebro y la médula oblonga. Pero el cerebro, o la parte más rostral del cerebro, del encéfalo, es esto que son los bulbos olfatorios. Vean la cercanía que existe entre los cornetes etmoidales y los bulbos olfatorios. Entonces ahí va a llegar la información. ¿Cómo va a ser? Vean acá, y vean, aquí están los cornetes etmoidales. ¿Sí? Y aquí está el lóbulo olfatorio del encéfalo, del cerebro. Y a través de vías nerviosas, solo que esas flechas van al revés porque la vía va para allá. ¿Sí? Van a llevar ahí, entonces, la información olfatoria hacia los bulbos olfatorios para que sea el sistema del olfato. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a darle obtenir aquí otra vez. Vamos a hacerle su obtenir otra vez. ¿Tenía por qué? Siga adelante, que eso ustedes no lo entienden. ¿Qué pasó? Voy a mencionar ese bulbo olfatorio en el anterior. ¿Sí? Oye. Es que del cerebro o del encéfalo, la porción más rostral son los bulbos olfatorios. Entonces aquí están los cornetes etmoidales y las vías nerviosas van a llegar acá. Entonces aquí está la mucosa olfatoria y lleva hacia los bulbos olfatorios, o se produce el olfato. Ahí es donde terminaría la cavidad nasal. La cavidad nasal termina acá. Este es el etmoides. Si lo vemos al revés, estos son los etmoidales, aquí están los etmoides y aquí está la cavidad craneal. La cavidad nasal termina aquí. ¿Ya? Ya. Okay. Bueno, continuamos. Ahora, ¿aquí esto no lo vimos ayer? Bueno, aquí nos empezamos la clase de hoy para ustedes. La cavidad nasal es una bóveda, ¿verdad? ¿Cuántas hay? ¿Quién divide la cavidad nasal en dos? El tabique nasal. Entonces, si nosotros miramos esta aula, nos vamos a imaginar que esta es la cavidad nasal. ¿Sí? Vean qué grandota. La diferencia es que aquí debería existir un tabique nasal, para que haya una al lado y otro lado. Pero esta cavidad nasal, que es esta aula, se le disminuye su cavidad o su espacio por la presencia de qué estructuras. Miren ustedes y digamos qué estructuras están disminuyendo el espacio de esta cavidad nasal aquí en el aula. No,
que esta. Los escritorios es una. Nosotros. Ustedes y yo, otro que, ¿verdad? ¿Qué más? Los ventiladores, las gradas. ¿Qué más? Las paredes. Las paredes no tanto, porque ese es el límite, pero las columnas sí, ¿verdad? Y esta vez esta pared sí, ¿verdad? Esa columna. El techo tampoco, la cañonera, la mesita esta, etcétera, ¿verdad? Entonces, igual que esto, es la cavidad nasal. Y entonces ahí hay 4 estructuras que van a estar dentro de la cavidad nasal que le van a disminuir su espacio. ¿Me explico? ¿Cuáles son? Los corretes nasales, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. Los senos paranasales, las raíces de las muelas superiores y los plexos vasculares. Esas 4 estructuras por lo menos van a disminuir el espacio de la cavidad nasal. Vean ahí. ¿Qué es esto? La cavidad nasal, André, mira, es toda esta, que está en un corte, ¿eh? Y si miramos, esto está adentro, ¿cierto? Entonces, esto que está adentro son los cornetes nasales, le están quitando el espacio. Son los escritorios que están aquí. ¿Me explico? Ahora veamos esto. ¿Qué es esto que está acá? Senos paranasales. Son los senos paranasales, ¿no? Pero los senos paranasales también le quitan espacio a la cavidad nasal, porque el hueso se está yendo hacia adentro, ¿verdad? Y si ustedes miran aquí hay 2 cositas, ¿qué creen que son estos? Ahí están las raíces de los dientes. ¿Por qué? Porque entonces las raíces brotan hacia adentro, quitan espacio, ¿verdad? Aquí si no, en este caso no se mira muy bien porque esa cañonera es lo más gacha que hay aquí. De verdad es una porquería. Entonces no nos deja tener de buena definición. Uno se esmera con las presentaciones, pero ¿para qué va? Tal vez traigo una yo la próxima vez. Aquí miramos, aquí hay una, vean acá, se mira un poquito mejor, ¿verdad? ¿Sí? En la cavidad nasal. Aquí también miramos, ¿vean? Estos son los senos. Aquí los senos es que significa que los huesos se van a meter acá abajo porque hay el espacio. Este es el tabique nasal, los cornetes. ¿Okay? Y los plexos venosos, la mucosa que recubre a los cornetes tiene mucha irrigación sanguínea. No inervación, ¿verdad? No te molestes, sino para que diferenciar, ¿sí? Entonces, irrigación, porque aquí se miran como rojitos, ¿verdad? Entonces, la sangre que pasa por ahí, ¿verdad? Como cumple la función de calentar, va a calentar el aire. Ustedes pueden venir y respirar por la boca, pero no es la vía adecuada, es una vía alterna, ¿sí? La estructura que está diseñada para respirar la nariz, ¿por qué? Porque va a limpiar el aire, porque lo va a humedecer, porque lo va a entibiar. En la boca no se va a entibiar de esa forma, no se va a limpiar tan fácil, ¿verdad? Tal vez se humedece así por la saliva, ¿verdad? ¿Me explico? Ok. Una pregunta, Rico. En esa imagen, por ejemplo, donde está el 18, eso es un seno paranasal. Sí, frontal. Y ahora, entre la cavidad nasal, hay algo que la separe como tal de los senos paranasales. Los huesos. Esta es parte del hueso. Pues hoy vamos a ver los senos paranasales, ¿verdad? Pero de la cavidad es el etmoides. Y aquí también es parte del etmoides que está separado. Bien. Ahora, en el interior de la cavidad nasal, miremos nosotros, eso es un corte sagital. ¿Cierto? Entonces la cavidad nasal, esto es rostral y esto es caudal. Entonces el interior o la cavidad nasal en sí la vamos a dividir en 3 porciones. La porción más rostral se conoce como vestíbulo, ¿sí? Es esta parte de acá. Es la entrada. La porción intermedia, que es esta de acá, está ocupada por los cornetes nasales dorsal y ventral. Y la porción más caudal, que es esta de acá, está formada o está ocupada por los cornetes secundarios. ¿Está claro? Entonces cuando lo miramos aquí en grande, esto es rostral, aquí entra el aire. Entonces la porción más rostral es el vestíbulo. La porción intermedia, que es esta de acá, ocupada por el cornete nasal dorsal y el cornete nasal ventral. Y la porción caudal, que es esta de acá, ocupada por los cornetes etmoidales. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, ¿cuáles son las 3 porciones? Vestíbulo, Cornetes. porción media, ocupada por los cornetes nasales dorsal y ventral, y la porción caudal ocupada por Cornetes cornetes secundarios. etmoidales. Muy bien, ahí están las 3, ¿vean?
¿Sí? Aquí está la primera, aquí está la segunda y aquí está la tercera. ¿De acuerdo? Bien. La porción más rostral, que se conoce como vestíbulo, va a tener ciertas estructuras y relaciones anatómicas. La porción más rostral, la primera es que va a estar limitada rostralmente por los hollares. Porque los hollares al final son esas aberturas en donde inicia el vestíbulo nasal. ¿Cierto? Luego tenemos que en el vestíbulo, en las especies como el perro, que tiene glándulas nasales laterales, ahí van a estar ubicadas y ahí van a desembocar. Y luego tenemos que en todas las especies, en el vestíbulo va a desembocar el conducto nasolagrimal. ¿Se recuerdan ustedes que del canto medial o de la comisura medial hay un pequeño tubito que inicia ahí y que desemboca en el pliegue mucocutáneo del interior del vestíbulo? Entonces ahí va a estar la desembocadura del conducto nasolagrimal. En el caso de la porción media y la porción caudal, hablemos primero. En la porción media, que es esto de acá hasta acá, está ocupado por el correte nasal dorsal y el correte nasal ventral. Vemos acá, está al revés, es el rostral, aquí está el correte nasal dorsal y aquí está el correte nasal ventral. Y la porción caudal, que va a ser esta que está acá, ocupada por ¿quiénes? Los cornetes etmoidales. Aquí es esta parte de acá. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué son los cornetes? Son huesos. Que son finas láminas que se enrollan entre sí. ¿Para qué? Para calentar el aire a través de ¿qué? De la mucosa que está sumamente irrigada cubriéndolos. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Y ya vimos que los cornetes se van a dividir en nasales, los que están acá, y etmoidales, los que están caudalmente. ¿De acuerdo? Sí, una pregunta. Los meatos. Ahorita no hemos visto los meatos, vamos a ver meatos todavía. Ah, Ahorita estamos hablando cornetes. Después de cornetes vamos a ver meatos y te voy a resolver todo. ¿Sí? sí, hablo de los meatos de los cornetes. Por eso. Ah, bueno. Es que los meatos son los espacios entre los cornetes, pero no los hemos visto ahorita. Ah, Ahorita estamos hablando de cornetes, ¿ok? Entonces, vamos a ver los cornetes. ¿Qué son los cornetes? Son estructuras. Son huesos, son estructuras, son desenrolladas, ¿verdad? Entonces veamos, vamos a hablar cornetes nasales. ¿En dónde están ubicados los cornetes nasales? Medial. En la porción media, no medial, media. Medial es hacia el plano medio. Aquí es media porque es rostral, media y caudal. Entonces, van a estar ubicados ahí, ¿sí? Y ahora veamos. Este diagrama, digamos, esta es una excelente foto, pero una pésima cañonera. Entonces nos miramos muy bien. Entonces hicimos un dibujito. Esta es la cavidad nasal, ¿sí? Ahorita quiero que se enfoquen en esta, ¿sí? Es la cavidad nasal de cualquier especie excepto caballo, ¿sí? Cualquier especie excepto caballo. ¿Qué estructura es esta? El tabique nasal. Divide en una cavidad nasal de un lado y otra del otro. Ahora, en la cavidad nasal van a existir dos cornetes nasales. Aquí hay uno y aquí hay dos. En la otra hay uno y otros dos. El que está acá es el cornete nasal dorsal. Y el que está acá es el cornete nasal ventral. ¿Vamos bien? ¿Van siguiendo? Ahorita mejor por el momento no escriban así porque se les va a quedar bien fácil. ¿Qué especie es esta? Todas las especies menos Todas caballos. de los caballos. En cualquier especie, con excepción del caballo, el cornete nasal dorsal es rectilíneo. Es una laminilla así, no se enrolla. ¿Sí? Y el cornete nasal ventral es este, que es uno y que se divide en una porción dorsal del cornete nasal ventral y una porción ventral del cornete nasal ventral. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Vuelvo a repetir. En todas las especies, con excepción del caballo, el cornete nasal dorsal es una laminilla, es rectilíneo. Ningún problema. Ahora hablemos, en todas las especies, con excepción del caballo, el cornete nasal ventral presenta dos porciones, una dorsal y una ventral. ¿Ahora sí?
¿Le entendieron o no entendieron? Mariana y compañía limitada, ¿todo bien? Acá. Bueno. Entonces, ¿cómo es el cornete nasal ventral de todos menos equino? Excelente. ¿Cómo es el cornete nasal dorsal de cualquiera menos equino? Rectilíneo. Si ya entendimos esto, ahora veamos la porción dorsal del cornete nasal ventral de estas especies tiene el siguiente enrollamiento. No lo escriban, véanlo y después lo van a escribir. Vamos a practicar las direcciones de la terminología del ¿cómo se llama? Vamos a la terminología anatómica. Porción dorsal del cornete nasal ventral. Direcciones: medial, dorsal, lateral, ventral. ¿Se les quedó? Si no, ahora pueden ver eso. Y en la porción ventral del cornete nasal ventral de estas especies, ¿cuál es la dirección? Medial, ventral, lateral, dorsal. ¿Se dan cuenta? Que se quedó todo acá. Copien. Si ustedes copian estas flechitas, van a practicar ustedes esas direcciones anatómicas. ¿De acuerdo? Entonces, mientras ustedes lo hacen, les repito, en todas las especies, con excepción del equino, el cornete nasal dorsal es rectilíneo, ningún problema. El cornete nasal ventral presenta dos partes, una dorsal y una ventral. Ahora, en cuanto a la dirección de la porción dorsal del cornete nasal ventral, es medial, dorsal, lateral, ventral. Y la porción ventral del cornete nasal ventral, su dirección es medial, ventral, lateral, dorsal. ¿Está claro? ¿Pero esa es la dirección que corre el aire o...? No, esa es la dirección del enrollamiento de los cornetes nasales. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces, para practicar eso, el comprar estas flechitas es suficiente. ¿Se entendió cómo están conformados los cornetes nasales de cualquier especie, excepción equino? ¿Y se entendió cuál es la dirección del enrollamiento de la porción dorsal y la porción ventral del cornete nasal ventral de esas especies? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Siempre se comienza por medial. No, siempre se comienza por acá. La dirección va a ser medial, eso no importa. Lo que tú tienes que ver hacia dónde va. Por ejemplo, la... Sí, o sea, aquí es medial, pero eso no me interesa cómo es acá, sino es acá cómo vas a atenderlo. Como se origina de la pared lateral, tienes razón, va a ser medial. Pero lo que tienes que ver es la dirección acá, no memoria, sino loco. No sé, o sea, porque comienza hacia medial, después sube de dorsal, se puede... Lo que estás diciendo es que me estás repitiendo eso, está correcto. ¿Sí? Está Entonces sí que correcto. comienza desde medial, por ejemplo, nos Sí, pregunta... sí, comienza medial. Tú solo veas aquí y lo vas a ver. ¿Sí? Está bien. Lo que estoy haciendo es repitiendo, está correcto. ¿Sí? Está El de correcto. arriba es dorsal. Tienes al final, Y el de abajo te lo disparas ahí, vas a ver. ¿Sí? está medial, dorsal, Porción dorsal del lateral, cornete ventral. nasal ventral. Correcto. ¿Y la de abajo? Porción ventral del cornete nasal ventral. Correcto. Ahí estamos. ¿Alguien más? Así, Dime. dorsal, Dale. lateral, ventral y medial. Y el de abajo es de arriba. Ese es del cornete nasal ventral, porción dorsal. Y Sería este es de la porción ventral del cornete nasal ventral. ¿Está bien? lateral, dorsal y medial. Me ¿Perdón? pregunté atrás. Del otro lado lo mismo. Pues es lo mismo, porque ese es el otro, esa es la otra cavidad nasal y siempre es un medial. Entonces, medial, dorsal, lateral, ventral. Medial, ventral, lateral, dorsal. Es lo mismo. ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿Sí? Dulce. Escriban las direcciones del cornete nasal ventral de la porción ventral. Aquí va. Medial, ventral, lateral, dorsal. ¿Sí? ¿Qué sería esa de aquí? ¿Ok? ¿Alguien más? No me Sí. quedó claro, ¿ambas empiezan por medial? Sí, así como decía Andrés, todo va a ser medial. Ah, bueno, Porque- gracias. Porque el origen es lateral. Gracias. ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Buenas dobladas, te estás comiendo vos. ¿Y todos aquí haciendo?
Está bien. Ok, sigamos. Ahora vamos a ver los cornetes nasales del caballo. Son esos que están acá. Entonces, solo antes de pasar a ellos, como les decía, una excelente foto, una pésima resolución, pero aquí está el cornete nasal dorsal. Lo mira, rectilíneo, ¿verdad? Ya con esto ya se mira mejor. Y aquí tenemos el cornete nasal ventral con el rodeamiento dorsal y el rodeamiento ventral. ¿Está claro? ¿Seguros? Muy bien. Ahora veamos el del caballo. Bueno, primero antes de ver el caballo, vamos a ver acá. Esta es un corte sagital, solo para que veamos. El vestíbulo está acá. La parte intermedia es esta, donde tenemos el cornete nasal dorsal y el cornete nasal ventral. Y la porción caudal es esta, donde están los cornetes esmoidales. ¿Por qué puse esta? A propósito. Porque espero que más de alguno llegue a leer el libro y no solo se quede con lo que yo hablo aquí y el folleto que le subí. Entonces van a ver que esta porción de acá, donde está el puntero, en algunos va a decir cornete nasal medio. Y van a decir, bueno, doctor, ¿por qué el doctor nos dijo eso? Pues se lo estoy diciendo antes. Porque el cornete nasal medio no es más que la prolongación hacia el rostral de los cornetes etmoidales. O sea que desde este que le llaman medio hasta acá, todos son cornetes etmoidales, no nasales. Pero en alguna literatura, la porción más rostral de los cornetes etmoidales le llaman cornete nasal medio. ¿Me explico? Para que ustedes pues no tengan problema con eso. Cornetes nasales etmoidales. Los que tienen que ver con el portorio que vimos, ¿sí? Bueno. Pero para nosotros va a ser siempre etmoides entonces. Sí. Cornetes etmoidales. Sí. Pero ahí está para que sepan, para ver la diferencia, ¿verdad? Lo que pasa es que uno como profesor tiene que interpretar la literatura y facilitarla a ustedes para que la puedan entender, ¿sí? No solo venir a recitar como lo dijo uno, ¿verdad? Esa, ¿La misma? el hijo de González, cornete nasal medio, es en todas las especies. Se da principalmente en rumiantes, que se mira más, pero se puede dar en cualquiera. Bueno, ahora miremos los cornetes nasales del caballo, que era lo que nos tocaba, ¿cierto? Vean acá, esta es la cavidad nasal del caballo. Este es el cornete nasal dorsal y este es el cornete nasal ventral. Vean acá, en mi dibujito se va a interpretar un poquito mejor. Hay una diferencia, vean, entre este y este. Pues si ya los vieron, ahora escúchenme y vean lo que yo les voy a explicar antes de escribir para que me entiendan. El cornete nasal dorsal del caballo es un enrollamiento. Y el cornete nasal ventral del caballo también se enrolla, pero es simple, no tiene dos partes. Vuelvo a repetir. El cornete nasal dorsal del caballo se enrolla, a diferencia que el otro era rectilíneo. Y el cornete nasal ventral del caballo es simple y se enrolla. En cambio, en las otras será una porción dorsal y una porción ventral. ¿La ven? ¿Se entendió? Ahora practiquemos las direcciones. Cornete nasal dorsal, caballo. Medial, ventral, lateral, dorsal. ¿Sí? Y practiquemos el cornete nasal ventral. Medial, dorsal, lateral, ventral. ¿Estamos? ¿Ven? Es diferente este enrollamiento que este. ¿Ya? ¿Se entendió la diferencia entre la forma de cada uno de los cornetes del caballo y las otras especies? ¿Y se entendió la dirección de cada uno de los cornetes en el caballo en comparación a las otras especies? Perfecto. Doc, ¿Sí, ¿podría verdad? repetir la del cornete dorsal? ¿Del caballo? ¿La dirección? Sí, por Con mucho favor, gusto. gracias. Este es el dorsal, va a ser medial, ventral, lateral, dorsal. Gracias. Si copias las flechitas, este es el dorsal y este es el ventral. Copia las flechitas y después lo vas a practicar, te va a ser mucho más fácil, por lo menos para mí es más fácil. ¿Sí? Mejor todavía, más fácil. El jueves lo voy a preguntar. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿sí? Ahora sí, André. André Fernando, ¿sos vos? Sí. Ok, como el doctor. Sí. Fernando. Excelente. Tocayo. Tocayo. Bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los meatos. Creo que te vas adelantando, ¿va? Pero está bien porque quiere decir que
que vas leyendo, ¿verdad? Por eso tienen el folleto ya ustedes subido, lo tienen que buscar, pero ahí está, porque así ustedes pueden ir adelante, que es lo mejor. Y es bien poquito lo que vamos avanzando. Entonces veamos, meatos nasales. ¿Qué son los meatos nasales? Son los espacios entre los cornetes nasales y las paredes de la cavidad nasal. Vuelvo a repetir. Meatos nasales son los espacios entre los cornetes nasales. ¿Cómo? Y entre los cornetes nasales y la cavidad nasal. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay dos cornetes, el espacio entre los cornetes, pero también el espacio entre los cornetes y toda la cavidad nasal. Ahora, si ya entendimos la definición, veamos que van a haber cuatro, ¿sí?, tipos de meatos. O los meatos los vamos a dividir en 4 partes. Es lo mismo. Un meato dorsal, vean, antes de escribir, esto que está acá es el meato dorsal. ¿Y cómo lo definimos? El espacio entre el cornete nasal dorsal y el techo de la cavidad nasal. Si lo miran acá va a ser más fácil porque yo hice más grande el cornete nasal dorsal. Es el espacio entre el cornete nasal dorsal y el techo de la cavidad nasal. ¿Sí? Espacio entre el cornete nasal dorsal y el techo de la cavidad nasal. ¿Quedó claro? No tienes mucha cara de que me lo estás entendiendo. No. No. Lo repito. Con mucho gusto. Estamos hablando de meato dorsal. Meato dorsal es este espacio donde está mi puño. Meato dorsal es este espacio donde está mi puño. ¿Qué es esto? El cornete nasal El dorsal. cornete nasal dorsal. ¿Y qué es esto? El techo. Entonces el espacio, el meato nasal dorsal es este espacio entre el cornete nasal dorsal y el techo de la cavidad nasal. ¿Sí? ¿Por así? Sí. ¿100%? 100%. ¿Alguien que no lo ha entendido? Bueno, si ya entendimos que el meato nasal dorsal es el espacio entre el cornete nasal dorsal y el techo de la cavidad nasal, el aire que va a pasar por acá, por el meato dorsal, va a irse a dirigir hacia los cornetes etmoidales, hacia estos que están acá. ¿Y cuál es la función? Olfatorio. Entonces el aire que va a ir en ese meato dorsal se va a dirigir hacia los cornetes etmoidales y al sistema olfatorio. Se va a dirigir para detectar los olores. ¿Sí? Siguiente. Meato medio o meato nasal medio. ¿Qué pasó, Larisa? No morí. Es este, miren lo que está aquí, ¿ven? Está aquí. Es este que está acá y aquí sería este que está acá o este que está acá. Y este es más fácil. Definirlo ahorita. Mirarlo y me decís. Se encuentra entre el cornete nasal dorsal y el cornete nasal ventral. Gracias, David. Decirle lo que te digo. Eso es. Pues está más fácil, ¿verdad? Es el espacio entre el cornete nasal dorsal y el cornete nasal ventral. ¿Se entendió o no? ¿Seguros allá arriba? Porque como el reflejo no entendió la cara, pero no sé si están así o si me entendieron. Aquí, este espacio de acá, este espacio de acá. ¿Sí? Y el aire que va en el meato medio se va a ir al sistema sinusal. ¿Qué es el sistema sinusal? Los senos paranasales. ¿Vamos bien? Tercero, meato ventral. El meato ventral es este espacio. Es este. ¿Sí? Es el espacio entre el cornete nasal ventral y el suelo o piso de la cavidad nasal. ¿Sí? Espacio entre el cornete nasal ventral y el suelo o piso de la cavidad nasal. Aquí está. Y el aire que se va a ir por ese meato nasal ventral es el que se va a respirar. O sea, va a conducir hacia las coanas, hacia la faringe, hacia la laringe, tráquea, pulmones. ¿Se entendió? ¿Seguros? ¿Cómo te llamas? Ismucane. ¿Entendiste? Con mucho gusto.
El meato nasal ventral, que es este que está acá, es el espacio entre el cornete nasal ventral y el suelo de la cavidad nasal. Y el aire que se va a meter por acá, en el meato nasal ventral, es el que respiramos, o sea que va a llegar hasta los pulmones, va a seguir a través de la faringe, laringe, tráquea, bronquiolos, hasta los pulmones. ¿Sí? Muy bien, Nicolás. ¿Vamos bien? Y el último meato es el meato medio, el meato común, perdón. Aquí mira donde va a salir la palabra, ¿vale? Ahí está. ¿Cómo te llamas? Oscar, ponme atención, no escribas. Mira dónde va a salir la palabra común. Ese es el meato común. Es todo este espacio. ¿Sí? Y el meato común lo podemos definir como el espacio entre los cornetes nasales, que es el dorsal y el ventral, y el tabique nasal. Llegan las paredes también. Las paredes no son espacios, las paredes son límites. Entonces aquí es, este espacio lo definimos entre el cornete nasal dorsal, cornete nasal ventral y el tabique nasal, es todo esto. Obviamente va a estar limitado arriba por el pecho y abajo por el suelo, ¿verdad? Pero es más fácil esa definición. ¿Hacia dónde va a ir ese aire? Exacto. La parte más dorsal va a ir hacia acá, la parte media va a ir hacia acá y la parte media ventral hacia acá. Entonces, la de arriba a olfatorio, la del medio se va a ir hacia los senos y la ventral se va a ir hacia las vías respiratorias. O sea, no va a tener una dirección específica. ¿Por qué? Porque va a depender de la ubicación. ¿Está claro? Entonces, ¿cuántos meatos hay? 4. ¿Cuáles son? Dorsal, medio, ventral y común. ¿Hacia dónde va el medio? Hacia los senos ¿El paranasales, ventral? para las juanas, ¿Y el dorsal? para los senos etmoidales. Los cornetes Ah, etmoidales. etmoidales. ¿Y el común? Para cualquier los lado. tres. Exacto. Muy bien. ¿Estamos, verdad? ¿Se dan cuenta? Ahí estamos. Perfecto. Decime. ¿Cuál fue, perdón, el tema que mencionó el meato nasal medio? En el medio, que es aquí, perdón, el medio es este que está acá, sinusal, senos paranasales. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, ¿cuántos cornetes nasales hay en cada cavidad? ¿Cuáles son? El dorsal y el ventral, o el ventral y el dorsal. ¿Cómo se llaman los espacios entre los cornetes nasales? Meatos nasales. ¿Cuántos son? 4. Dorsal, medio, ventral y común. Ahora, ¿los cornetes etmoidales en qué parte de la cavidad nasal están? Dorsal. En la porción caudal. ¿Sí? Y son estos que están acá, que son estos que están acá. No están enrollados y son así, sino que son un montón de láminas. Entonces no podemos darle nombre porque son muchos. ¿Y van a haber espacios entre ellos? Sí. ¿Y cómo se llaman? Meatos etmoidales. Pero no podemos no se puede describir como los anteriores, que era uno con nombre y espacio. Sino son muchos. ¿Te expliqué? Bueno. Lo que debemos saber es que están en la ubicación caudal y que están cubiertos de mucosa de tipo olfatoria. ¿Por qué? Porque constituyen el sistema olfatorio. Y la coloración solo se las dejo ahí como un dato, no es necesariamente tan importante, pero en fresco, la mucosa de los cornetes etmoidales en la vaca, en el equino y la oveja son color amarillenta, en la cabra es verde y en el perro y el cerdo son gris. Pero eso es un dato X que salió ahí, ¿verdad? Pero si no aparece ese color, entonces yo creo que murió de una patología relacionada con Podría ser, ¿verdad? O el tiempo que ha transcurrido después de ver eso, ¿verdad? Que puede cambiar. Los meatos etmoidales entonces son los espacios entre los cornetes y son muchos. ¿Sí, Gabriel? ¿Cómo se podrían ver los cornetes etmoidales sin abrirlo, pues? Sin abrirlo, si tengo que hacer una endoscopía. Sin abrirlo, solo una endoscopía que tendría que entrar por el meato dorsal y se va hacia atrás, pero va a topar, ¿verdad? Pero se puede ver con la camarita en la porción dorsal, como sea. ¿Cuál dijo que era el perro? ¿Gris? Muy bien. ¿Estamos bien? Ok. Ahí están los cornetes y los meatos etmoidales. Ahí solo para que podamos ver nosotros cómo se va viendo, entra el aire
Y ese es el que van a ir en el meato dorsal, ¿verdad? Porque van a ir hacia el sistema olfatorio. ¿De acuerdo? Igual acá. En el caso del perro, que su olfato es mucho más fino o mejor, se relaciona con que los cornetes embrionales van a ser todavía más ramificados o más, con muchas laminías. ¿Ok? ¿Por qué? Ese número de laminías o ese complejo está relacionado con mejor olfato. ¿Ok? El órgano vomeronasal ya lo vimos nosotros el año pasado, pero lo repetimos con ustedes. No es más que un órgano, una estructura anatómica formada por dos pequeños conductos ubicados dorsal al paladar óseo o duro, ¿sí? Que inician en el agujero o foramen interincisivo rostral o dorsal, pasa por el conducto interincisivo, sale por el agujero interincisivo caudal o ventral y ya se comunica con los dos tubitos. ¿Sí se recuerdan ustedes de los conductos, en los agujeros interincisivos o no? ¿Sí? Si no, mando a traer una calavera y si no, lo miramos en el laboratorio. Está el agujerito que estaba aquí enfrente y luego hay un pequeño conducto entre los dos huesos y cuando uno lo voltea y sale al inicio del paladar está el agujerito interno. Y eso se va a comunicar con dos conductos que no se miran en la calavera porque ya se destruyeron en la cocción y se va a ir hacia caudal arriba del paladar y luego va a llegar hacia el encéfalo porque va a detectar las hormonas sexuales, ¿sí? Y por eso vemos nosotros que eso produce lo que se conoce como reflejo de Fleming, principalmente en los machos de caballos, toros, etcétera, que ellos cuando la vaca está en celo o la hembra está en celo, orina, él acerca su trompa, levanta el labio superior para permitir que penetre por ese conducto interincisivo hacia el órgano vomeronasal el olor o las hormonas y él pueda detectar esa hembra está lista para que la salte. ¿Por qué? Porque es el momento óptimo. En el caso del humano, el órgano vomeronasal está muy rudimentario, no está bien desarrollado como los animales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos raciocinio y nos comunicamos, ¿verdad? Ellas no le preguntan a la vaca, mira, cómo te vaya, cuándo te vino, cuándo te vas, cuando te no va. En cambio, las parejas en un momento, y es bien controversial, ¿verdad? Parece cómico y tal vez es un poco cómico, pero ¿cuál es la función del aparato reproductor en las especies animales? La perpetuidad de la especie. Se reproduce para que haya más, para que no desaparezca. ¿Y cuál es la función que le damos nosotros los humanos al aparato reproductor? La no perpetuidad de la especie, ¿va? Más en estos tiempos, ¿sí o no? Porque le pregunta a la pareja, ¿va? Porque no nos vamos a dejar de hijos, ¿va? Entonces decimos, ¿a cuánto estás para no tener contacto contigo sexual? Porque no queremos que quedes esperando, o se utiliza un método anticonceptivo, ¿cierto? O sea, pareciera como contradictorio, ¿se dan cuenta? Pero como existe esa comunicación, el sistema vomeronasal en nosotros está menos desarrollado, se utiliza menos. ¿Está bien? Pero está. Pero está, pues. Y por eso, como la sexualidad es algo que al hombre le fascina, lo trauma y a veces hasta lo termina hundiendo. Entonces vemos que inclusive ustedes escuchan algunas que tienen perfumes y las flores que son como ferormonas para estimularlo. Puede ser paja, ¿va? Porque creo que es cuánto, pero igual. Ahí está. Pero no es nuestro tema. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora vamos a seguir con, recuérdense ustedes, vimos ¿qué forma la nariz? Nariz externa, cavidad nasal, ¿sí? Cornetes, senos paranasales. Ahora vamos a ir a los senos paranasales. Gabriel, ¿qué son los senos paranasales? Con tus palabras. Son espacios que están dentro de la calavera, Los huesos en los huesos, del rostro y de la frente. rostro y del cráneo. ¿Qué más, digamos? Cercanos y que tienen comunicación con quién? Cavidad nasal y un poco la órbita, ¿verdad? Perfecto. Esos son los senos paranasales. Esta es una foto de esta nuestra.
Aquí podemos ver los senos paranasales del frontal, ven que grandote, como la vaca, el frontal es completo, desplaza los otros trabajos, ¿se recuerdan? Todos esos son los senos paranasales frontales. ¿Cuál es la función? Pues se cree, no está comprobado, pero se le atribuye la protección térmica y mecánica a la órbita cavidad nasal y la cavidad craneana. Protección de temperatura y mecánica es una función de protección en golpes, etc. A la órbita hacia la cavidad craneana, que es donde está el encéfalo, y la cavidad nasal que estamos viendo. ¿Sí? Otra es que los senos paranasales hacen que los huesos se expandan y hay un espacio adentro, ¿cierto? Pero esa expansión externa es para aumentar la inserción de los músculos sin aumentar el peso de la cabeza. Porque si fuera sólido y no tuviera espacio adentro y se aumenta para la inserción muscular, ¿verdad? Como el cerdo, ¿verdad? La cabeza está abajo porque pesa mucho, ¿verdad? Pero aquí no, porque es espacio. ¿Se entendió? Aumenta la superficie de inserción muscular sin aumentar el peso. ¿Ya? Y la otra tiene que ver con la resonancia de la voz, así como hay algunos que son un poquito sorditos y que a veces van en su carro y no escuchan bien la música, entonces tienen que dar así como a todo volumen, ¿verdad? Y no se conforman con oírla, sino quieren que todo el mundo a su alrededor oiga aquí en su música, que a veces es bien feita, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Ponen en la parte trasera de su carro unas bocinas con unas grandes, unas cajas, ¿han visto? Para que la música resuene. No sé si hay alguno aquí, pero pareciera que hicimos la misma, ¿verdad? Pero, entonces, esas cajas de resonancia van siendo los senos paranasales para que nuestra voz y el sonido que emiten los animales haga una caja de resonancia y se escuche mejor. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir cuando dice resonancia de la voz. Muy bien. Los senos paranasales, que son los espacios entre los huesos del cráneo y del rostro, cercanos a la órbita de la cavidad nasal, ¿sí? Hay en diferentes huesos, no en todos. Los principales son los de los huesos nasales y maxilares. Esos son los principales, por ser más grandes. Pero no son los únicos, porque pueden existir unos más pequeños en los huesos palatinos, en los huesos lacrimales, en las conchas paranasales, ¿sí? Y en los etmoidales. Les llamo esto porque